Así que el único lugar donde puedo hablar de algo así es un lugar como este. Ya sabes, o entrevistas y cosas así. Pero, verás, me interesa un tipo como Buchanan, porque solo quiero ver explotar su cuello. Antes de dejar el escenario para siempre, George Carlin dejó atrás algo más que chistes legendarios. Expuso a los 7 comediantes que más odiaba. No se trataba de rivalidad. Se trataba de todo lo que creía que estaba mal la comedia moderna. Sus razones eran agudas, personales y sensatas. Carlin nunca se contuvo y esta lista lo demostró. Los llamó a cada uno con brutal honestidad y las razones te harán verlos de manera diferente. Únase a nosotros mientras descubrimos los 7 nombres que no podía soportar. Solo un hombre de integridad. Muchas citas y escritos falsos se han vinculado erróneamente a George Carlin. Estos incluyen listas de chistes, diatribas enojadas y otros escritos que nunca provinieron de él. El sitio web Snopes, que investiga historias falsas y engaños Internet, ha analizado estos casos. Muchas de las piezas falsas van contra de las creencias reales de Carlin. Algunos incluso incluyen contenido ofensivo dirigido a ciertos grupos como mujeres, homosexuales, personas sin hogar y personas de diferentes razas. Carlin sabía sobre estas citas falsas y estaba molesto por ellas. Su sitio web oficial dejó claro que cualquier cosa que no se encontrara, sus álbumes, libros, programas de HBO o sitio web, no era su trabajo. Dijo que le preocupaba pensar que la gente pudiera creer que escribió cosas que nunca habría dicho. Desafortunadamente, esa no era la única preocupación que tenía. Carlin también enfrentó muchos problemas de salud a lo largo de su vida, especialmente con su corazón. Tuvo 3 ataques cardíacos 1978, 1982 y nuevamente 1991. 2003. Tuvo un problema del ritmo cardíaco que requirió un procedimiento médico llamado ablación. También sufrió de insuficiencia cardíaca grave. 2005. Otras ocasiones necesitó una angioplastia, un procedimiento para abrir los vasos sanguíneos bloqueados. Según su manager de mucho tiempo, Jerry Hamza, Carlin se sometió a varias cirugías cardíacas muy juntas durante sus últimos años. Su publicista Jeff Abram recordó una vez que Carlin llegó directamente del hospital a una actuación. Se levantó la camisa para mostrarle a Abram las cicatrices su pecho, que se veían tan extremas que Abram dijo que le recordaba a un proyecto de ciencia. George Carlin falleció el 22 de junio de 2008, a la edad de 71 años debido a una insuficiencia cardíaca. Falleció Santa Mónica, California, solo una semana después de su último espectáculo de stand-up, el Orleans Hotel and Casino. Como había solicitado, su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas fueron esparcidas diferentes clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York y también sobre el lago Spafford, New Hampshire, un lugar que guardaba recuerdos de la infancia para él. No quería un funeral formal. Cambio, pidió que solo su esposa e hija realizaran una pequeña reunión en su casa donde amigos cercanos y familiares pudieran reunirse y recordarlo compartiendo historias. Antes de su fallecimiento, Carlin había construido una reputación y un legado por sí mismo. Sin embargo, hay algunos comediantes con los que no se sentía cómodo. Su estilo de actuación iba contra de todo lo que él representaba, y no dudó señalarlos directa o indirectamente. Entonces, aquí hay algunos de ellos. Andrew Dice Clay.
George Carlin nunca trató de ocultar cuánto estaba desacuerdo con el tipo de comedia que Andrew Dice Clay interpretaba. Carlin siempre creyó que un comediante debería hablar contra de los que están en el poder. Sentía que la comedia debía desafiar a la autoridad, romper las mentiras y dar a la gente algo que pensar. Pero lo que Dice Clay estábamos haciendo parecía completamente opuesto. Sus chistes eran crueles, no inteligentes. Se burlaba de las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes y cualquiera que no encajara el molde estándar. Carlin no encontró eso divertido. Lo encontró peligroso. Clay separó el escenario y gritó insultos, convirtiendo el dolor risa. Se reía de las personas que ya lo estaban pasando mal la sociedad. Carlin odiaba eso. Su opinión, la comedia debía levantar a la gente, no derrumbarla. Dice Clay no se burlaba de los políticos poderosos ni de los empresarios codiciosos. No señalaba los sistemas rotos. Se burlaba de la gente común que ya tenía problemas. Carlin entendía que algo de comedia tenía que ser impactante. Él mismo usaba palabras fuertes y nunca se contuvo cuando quería fiaquear y hablar de cosas que importaban. Pero había una diferencia entre usar palabras fuertes para un propósito y usarlas solo para lastimar a alguien. El acto de Clay no parecía reflexivo. Se sentía perezoso, como si estuviera tomando el camino fácil al meterse con aquellos que no podían defenderse. Para Carlin, ese tipo de humor no era audaz. Era débil. Atacar a aquellos que ya enfrentaban problemas no era una señal de valentía. No hacía que el mundo fuera más inteligente o más consciente. Simplemente hacía que la gente se riera del dolor de los demás. Carlin pensó que ese tipo de risa empeoraba el mundo. No lo mejoraba. Incluso las entrevistas, Carlin no se contuvo. Explicó por qué el material de Dice Clay le molestaba tan profundamente. No era odio personal. Era decepción. Carlin había pasado su vida afilando su comedia como una herramienta, cortando mentiras e injusticias. No le gustaba ver a alguien usar la comedia como un arma contra los débiles. La popularidad de Dice Clay no impresionó a Carlin. Las multitudes no cambiaron su opinión. Para él, ser famoso no hacía que alguien tuviera la razón. Carlin también había sido famoso, pero siempre trató de usar su escenario para algo más que solo obtener risas. Quería que la gente pensara. Quería señalar lo que estaba mal el mundo y hacerlo más claro. Dice Clay, por otro lado parecía disfrutar presionando botones solo para ver quién se enojaba. Carlin creía que la comedia nunca debería convertirse acoso. Esa creencia moldeó cada palabra que pronunció el escenario. No le importaba si un chiste era ofensivo. Le importaba si era honesto. Los chistes de Dice Clay no eran honestos. Eran mezquinos. Y Carlin no tenía respeto por eso. Pensaba que un verdadero comediante apuntaba más alto. Cuando Carlin hablaba de comedia siempre volvía a la misma idea. Decir la verdad al poder. Dice Clay no decía la verdad. Simplemente gritaba y Carlin se negó a apoyar eso. Dave Chappelle. George Carlin no vivió lo suficiente para ver el material posterior de Dave Chappelle, pero sus puntos de vista sobre la comedia dejan claro lo que habría pensado. Carlin creía que la comedia debía desafiar a quienes controlan, manipulan y engañan. Creía alzar la voz, no golpear hacia abajo. Formó toda su carrera a torno a denunciar a los gobiernos, las corporaciones, la religión, los medios de comunicación y las mentiras que contaban. Quería que la gente se riera, pero también que se despertara. Chappelle comenzó con ese mismo espíritu.
Su trabajo inicial mostró una mente aguda. Exploró el racismo, la injusticia y el extraño comportamiento de la sociedad. Al principio, Carlin habría visto algo bueno eso. Chappelle tenía coraje, sincronización y el poder de hacer reír a la gente mientras pensaba. Pero más tarde, la comedia de Chappelle comenzó a centrarse grupos que ya enfrentaban daños. Sus chistes sobre la comunidad trans particular convirtieron a muchos de sus fans críticos. Carlin siempre odió la comedia que se burlaba de las personas que ya estaban siendo oprimidas. Lo llamó perezoso. Lo llamó débil. Su mente, un chiste siempre debe apuntar hacia arriba. Nunca debe usarse para mantener a alguien pequeño. La rutina de Chappelle comenzó a hacer exactamente lo que Carlin advirtió. Lugar de derribar las mentiras de los ricos y poderosos, Chappelle gastó su energía atacando a personas que tenían poco para empezar. A Carlin nunca le gustaron los comediantes que usaban su talento para lastimar al oprimido. Creía que las palabras tenían poder y que los comediantes tenían la responsabilidad de usar ese poder sabiamente. Los defensores de Chappelle dijeron que solo estaba diciendo la verdad, que tenía derecho a decir lo que pensaba. Carlin habría respondido que la libertad de expresión viene con el peso de lo que dices. Decir algo solo porque hace reír no es suficiente. No si la risa viene a costa del dolor de otra persona. Aunque Carlin usó palabras duras él mismo, siempre golpeó hacia arriba. Nunca usó su comedia para burlarse de los débiles. Se burlaba de presidentes, sacerdotes, generales y directores ejecutivos. Expuso mentiras. No las repitió. Los chistes de Chappelle sobre identidad de género, pronombres y personas trans no expusieron ningún poder. Hicieron que las personas que ya eran vulnerables se sintieran más pequeñas. Ese es exactamente el tipo de comedia contra la que habló Carlin. Carlin podría, haber respetado la voz temprana de Chappelle. Podría haber admirado lo aguda que era, pero a medida que pasaba el tiempo, se habría sentido decepcionado. Chappelle tenía la plataforma, los fans y las habilidades para perseguir las mayores mentiras de la sociedad. Pero cambio, miró a un grupo que ya estaba bajo presión y decidió convertirlos en una broma. Carlin no habría admirado esa elección. Para Carlin, la comedia significaba mantenerse firme y decir la verdad, incluso si la gente no quería escucharla. Significaba sacudir las paredes, no construir más de ellas. Chappelle dejó de hacer eso. Comenzó a jugar a lo seguro burlándose de aquellos que no podían defenderse. Ahí es donde Carlin habría trazado la línea. Carlos Mencia. George Carlin se enorgullecía de escribir su propio material. Cada palabra, cada oración, cada chiste que contaba provenía de horas de pensamiento, edición y refinamiento. Trataba la comedia como un oficio, algo para moldear con cuidado, disciplina y honestidad. Carlos Mencia, por otro lado, construyó su carrera a tajos. Carlin nunca se habría aceptado eso. Mencia se hizo famoso por chistes ruidosos y agresivos que jugaban con estereotipos. Bromeaba sobre raza, inmigración y cultura de maneras que se sentían perezosas, incluso dañinas. Pero lo que lo empeoró fue cómo obtuvo esos chistes. Muchos comediantes lo acusaron de robar. No solo tomó prestadas ideas, repitió frases clave, copió montajes y, a veces, levantó rutinas completas. Para alguien como Carlin, ese tipo de comportamiento no solo era deshonesto, era veneno. Carlin vio la comedia como una herramienta. Tenía que ser afilada, honesta y original.
Tomar el trabajo de otra persona y llamarlo tuyo era una de las peores cosas que un comediante podía hacer. Significaba saltarse la lucha, evitar el proceso y faltarle el respeto al esfuerzo detrás de la verdadera comedia. Carlin creía que la voz de un comediante tenía que venir desde lo más profundo. Esa voz no solo aparecía, tenía que ser ganada. Mencia nunca se lo ganó. Incluso si Mencia hubiera escrito todo su propio material, Carlin aún estaría decepcionado por el contenido. Los chistes de Mencia no desafiaron el sistema. No cuestionaron el poder. No revelaron nada nuevo. Cambio, se apoyaron clichés. Repitieron imágenes cansadas de la cultura latina. Se burlaron de los acentos y pintaron grupos con un solo pincel grande. Su comedia no intentó traer entendimiento. Simplemente señaló y se rió. Carlin nunca respetó ese tipo de humor. Para él, no era valiente. No era audaz. Era perezoso. A menudo hablaba sobre cómo la comedia debería hacer que la gente se sintiera incómoda, pero por las razones correctas. Debería despertar el pensamiento. Debería sacudir las mentiras que la gente se dice a sí misma. Los chistes de Mencia no hicieron eso. Hicieron que la gente se sintiera superior. Permitieron a las audiencias reírse de los demás sin aprender nada. Mencia se hizo rico vendiendo el tipo de chistes que Carlin habría tirado a la basura. Gritó, se hizo el duro y llenó habitaciones de risas, pero todo era superficial. No había nada debajo. Carlin pasó décadas quitando las capas de la sociedad. Trabajó duro para encontrar las verdades más profundas. Mencia buscó objetivos fáciles y reacciones ruidosas. Ese tipo de atajo nunca encajó con los valores de Carlin. Cuando la gente comenzó a llamar a Mencia un ladrón de chistes, no sorprendió al mundo de la comedia. Su estilo ya se sentía hueco. Los robos simplemente lo empeoraron. Carlin, aunque ya no estaba vivo cuando surgieron las mayores acusaciones, lo habría visto todo. Habría reconocido a un artista que no respetaba el escenario. Para Carlin la comedia era más que risas. Era verdad, esfuerzo y coraje. Mencia no representó ninguna de esas cosas. Representó aplausos, incluso si provenían del trabajo de otra persona. Y eso habría hecho que Carlin se alejara sin decir una palabra. Bill Burr. George Carlin nunca habló directamente sobre Bill Burr. Pero todo lo que Carlin representó traza una línea clara entre sus estilos. Burr se hizo conocido por su entrega audaz y su tono agudo y frustrado. A menudo irrumpía temas como el feminismo, los roles de género y la corrección política. A sus fans les encantaba cómo rechazaba las sensibilidades modernas. Pero Carlin no habría visto valentía ese enfoque. Habría visto a alguien apoyándose demasiado la indignación, y no lo suficiente la verdad. Carlin creía que la ira en el escenario necesitaba un propósito. Tenía que llevar a alguna parte. Tenía que abrir los ojos o desafiar el poder. La ira de Burr a menudo parecía más personal que política. Divagaba sobre las mujeres, sobre las relaciones, sobre cómo la sociedad hacía que los hombres se sintieran ignorados. Estos no eran chistes dirigidos a la élite. Estaban dirigidos a la gente común. Carlin habría escuchado esos chistes y se habría preguntado qué se suponía que debían exponer. Carlin no se burlaba por deporte. Persiguió objetivos que tenían un poder real. Gobiernos, iglesias, corporaciones. Las rutinas de Burr rara vez profundizaban tanto. Circulaban alrededor de los hábitos sociales y los cambios culturales, pero a menudo terminaban golpeando hacia abajo. Carlin nunca apoyó eso. Creía que la comedia debía que apuntar hacia arriba.
Respetaba a los comediantes que señalaban a la cima, no al medio. Burr hablaba a menudo sobre lo difícil que era ser hombre el mundo de hoy. Habló sobre el feminismo como si fuera una amenaza lugar de un camino hacia la justicia. Ese tipo de visión habría molestado a Carlin. Sabía cómo era la verdadera lucha. Luchó contra sus propios demonios, enfrentó la censura y superó los límites establecidos por la sociedad. Pero nunca culpó a las mujeres por ello. Nunca culpó a las personas que intentaban cambiar las reglas. Carlin vio esos esfuerzos por la igualdad como progreso. No temía a las nuevas voces. No trató la diversidad como un ataque. Los chistes de Burr a veces hacían que pareciera que el mundo se estaba volviendo demasiado sensible. Carlin no temía la sensibilidad. Temía la ignorancia. Habría visto el material de Burr como si no entendiera el punto, enfocándose la reacción lugar de la razón. Incluso cuando Burr abordó la política, su mensaje a menudo era confuso. El mensaje de Carlin siempre fue nítido. Burr podía ser divertido, inteligente y hábil, pero Carlin no valoraba esas cosas a menos que vinieran con un objetivo claro. Un chiste tenía que golpear la verdad. Una diatriba tenía que revelar algo. Las diatribas de Burr a menudo solo revelaban frustración. Eso no habría impresionado a Carlin. Carlin respetaba el trabajo que tomaba tiempo. Creía moldear cada palabra, cada pausa. La comedia de Burr, aunque pulida, conllevaba una soltura que no siempre se sentía reflexiva. Persiguió risas a través de la tensión y el shock, no a través de la perspicacia. Ese método no coincidía con la creencia de Carlin, el peso de las palabras. Burr encontró el éxito al agitar a la gente al tocar los nervios y retroceder contra el progreso. Pero Carlin no creía resistir el cambio. Creía exponer las mentiras. El escenario de Burr nunca se sintió como un lugar para la verdad, solo para la reacción. Y ese tipo de escenario no se habría ganado el respeto de Carlin. Louis C.K. construyó su comedia a torno a verdades incómodas y confesiones personales. Entró temas oscuros, se burló de sí mismo y convirtió sentimientos incómodos risas. Durante un tiempo, la gente lo llamó genio. Elogiaron su honestidad, pero George Carlin habría mirado más allá de los elogios. Habría observado de cerca, no solo por los chistes, sino por el propósito detrás de ellos. Y lo que habría visto no le sentaría bien. Carlin no huyó de las ideas incómodas. Habló sobre la muerte, la guerra, las sustancias ilegales, la religión y la codicia sin reservas. Pero siempre tuvo una dirección. Sus palabras eran herramientas. Su comedia tenía un objetivo. Señaló a los sistemas que lastimaban a la gente, a los líderes que mentían, a las creencias que cegaban al mundo. Los objetivos de Louis C.K. solían ser más pequeños. Sus chistes apuntaban hacia adentro, pero a menudo vagaban hacia otros, hacia mujeres, niños o personas con menos poder. Carlin vio la comedia como una forma de hacer pensar a la gente. Louis hizo reír a la gente, pero no siempre los empujó a comprender. Construyó rutinas que se sentían crudas y reales, pero algunas de ellas se sumergieron en la crueldad. Bromeó sobre cosas como la explotación infantil o los hábitos eróticos, no para desafiar a la autoridad, sino para sorprender a la audiencia. Carlin no equilibró el shock sin un propósito. Creía que tenía que llevar a algo más grande. Luego vino el escándalo. Louis admitió un comportamiento que dañó a otros. Mujeres que trabajaban en el mismo campo, que lo admiraban, que confiaban en él. Lugar de alejarse,
Regresó al escenario e hizo chistes al respecto. Convirtió el dolor frases clave. Usó lo mismo de lo que fue acusado para volver a ganar risas. Carlin habría visto eso como una traición a lo que la comedia debería representar. Carlin creía la responsabilidad. Dijo que las palabras importaban. Si un comediante cruzaba una línea, tenía que ser responsable de ello. No convertirlo otro acto. Louis usó su poder para avergonzar a otros. Y cuando fue atrapado, volvió a centrar la atención sí mismo. No con reflexión, sino con sonrisas. Carlin no se habría reído de eso. Se habría ido. Incluso antes del escándalo, los chistes de Louis sobre las mujeres a menudo tenían un tono amargo. Se burló de la crianza de los hijos, el matrimonio y las citas. Pero la culpa no a menudo se inclinaba a una dirección. Carlin no creía culpar a los grupos. Creía culpar a los sistemas. Louis miró su vida personal e hizo reír a la audiencia. Pero no siempre alivió el peso de nadie más. Se lo puso a ellos. Carlin respetaba el esfuerzo. Respetaba la valentía. No le importaba la popularidad ni el dinero. Le importaba el significado. Louis sí tenía el talento, pero lo usó para explorar la vergüenza, no la verdad. Su comedia no rompió cadenas. Se escondió detrás de ellas. Carlin lo habría visto claramente. Y una vez que lo vio, no habría mirado hacia atrás. Sam Kinison. Sam Kinison gritaba el escenario. No solo contaba chistes, los gritaba. Su voz resonaba cada habitación. Y su rabia se convirtió en su estilo. Pero George Carlin no habría admirado esa rabia. Carlin no creía gritar solo para llamar la atención. Creía decir algo honesto. Kinison no hizo eso. Kinison se burló de las mujeres, los homosexuales, los pobres y cualquiera que no viviera como él. Su comedia era mezquina. Bromeó sobre el maltrato, el divorcio y el SIDA. No desafió el poder. Atacó a los débiles. Ese tipo de comedia disgustó a Carlin. No era valiente. Era cruel. Carlin creía que un verdadero comediante golpea hacia arriba, no hacia abajo. Se burló de presidentes, sacerdotes y multimillonarios, no de personas dificultades. Kinison eligió objetivos fáciles. Gritó sobre las mujeres como si fueran enemigas. Sus chistes las culparon de todo. Carlin nunca culpó a las mujeres por los problemas del mundo. Kinison lo hizo noche tras noche. La rabia de Kinison no era aguda. No estaba enfocada. Era simplemente ruidosa. Gritó para divertir a la gente, no para enseñarles. Carlin nunca respetó eso. Usó la ira cuando tenía sentido, cuando revelaba una mentira o derribaba un sistema. Kinison usó la ira por diversión. Para él, gritar era todo el chiste. Carlin odiaba la comedia perezosa. Kinison no construyó argumentos. No separó las ideas. Simplemente ladró su opinión y esperó las risas. Ese tipo de actuación no significó nada para Carlin. La comedia para Carlin tenía que ser reflexiva. Kinison no pensó profundamente. Él reaccionó. Kinison también se llamó a sí mismo un rebelde. Se vestía salvaje, hablaba salvaje y actuaba como si estuviera sacudiendo el mundo. Carlin vio a través de eso. Ser ruidoso no te hace un rebelde. Burlarse de personas con menos poder no te hace fuerte. Kinison no luchó contra nada. Simplemente hizo que el dolor fuera más fuerte. Incluso cuando Kinison habló sobre religión, algo que Carlin a menudo atacaba, lo hizo sin profundidad. Usó la religión como una frase clave, no como un tema. La hizo vulgar, no veraz.
Carlin estudió religión. La desmontó pieza por pieza. Kenny Sonson simplemente se burló de ella para hacer reír. Ese tipo de comedia superficial no impresionó a Carlin. Carlin pasó su vida defendiendo la libertad de expresión, pero también creía usarla sabiamente. Kenny Sonson usó la libertad de expresión para lastimar. Empujó el mismo odio que la gente ya escuchaba a las calles. Carlin no temía los chistes ofensivos. Temía los vacíos. Los chistes de Kenny Sonson estaban vacíos. Llenaron una habitación de ruido, pero no dejaron nada atrás. Incluso como ya no está, el acto de Kenny Sonson no dejó un legado de pensamiento. Dejó un recuerdo de rabia y risas baratas. Carlin lo habría recordado, pero no con respeto. Habría visto a Nonejek hasta un hombre que desperdició su escenario. Carlin no odiaba el ruido sin razón. Kenny Sonson era todo ruido. Gritó, se burló y culpó. Carlin lo habría apagado. Dennis Miller. Dennis Miller trató de sonar inteligente el escenario. Llenó sus chistes con palabras grandes, referencias extrañas y montajes extensos. Quería que su audiencia pensara que era inteligente. Pero George Carlin no se habría dejado engañar por eso. Carlin no se preocupaba por el lenguaje elegante o la ostentación. Le importaba la verdad. Le importaba el significado. A la comedia de Miller le faltaban ambos. Creía que los comediantes debían proteger a los débiles, no meterse con ellos. Miller se metió con ellos con una sonrisa. Carlin creía que un comediante debía hablar con claridad, directamente y con honestidad. Sus palabras eran agudas porque eran simples. Miller hizo lo contrario. Envolvió sus chistes capas de confusión. Usó frases largas cuando las cortas funcionarían mejor. No era para fortalecer el chiste. Era para hacerse parecer más inteligente. Carlin lo habría visto a través de eso. Sus primeros años, Miller se inclinó hacia la izquierda. Bromeó sobre la cultura, los políticos y los medios de comunicación con un estilo engreído, pero al menos golpeó hacia arriba. Más tarde, se movió hacia la derecha. Comenzó a defender la guerra, a elogiar a los presidentes y a burlarse de las personas que no estaban de acuerdo. Ese cambio no le sentaría bien a Carlin. No le importaba qué partido seguía alguien. Le importaba si estaban con los poderosos o contra ellos. Miller dejó de desafiar el poder y comenzó a apoyarlo. Esa fue la línea que Carlin nunca cruzó. Carlin pasó su carrera exponiendo mentiras de ambos lados. Odiaba la hipocresía sin importar de dónde viniera. Miller eligió bandos. Dejó de hacer preguntas y comenzó a impulsar un mensaje. Su comedia se convirtió en conferencias. Sus palabras se sintieron como órdenes. Carlin odiaba cuando los comediantes convertían su escenario en púlpito. Los chistes de Miller a menudo se dirigían a personas con menos influencia. Se burló de los manifestantes, las comunidades pobres y cualquiera que no viera el mundo como él. Carlin llamó a eso cobarde. A Carlin también le disgustaba la complacencia. Nunca menospreció a su audiencia. Habló con ellos. Creía que la risa provenía de la conexión, no de la distancia. Miller construyó un muro entre él y la multitud. Hizo que la gente se sintiera pequeña si no entendía la referencia. Hizo que la risa se sintiera como una recompensa por estar la onda. A Carlin no le importaba si la gente no conocía cada palabra. Le importaba si la gente sentía algo real. Cuando Miller se convirtió en una voz política, perdió la ventaja que Carlin valoraba. Dejó de ser audaz. Se volvió seguro. No cuestionó la guerra.
No atacó el rastro del dinero. Siguió los titulares e hizo chistes que complacieron al poder. Carlin habría visto eso como un fracaso. Creía que un comediante nunca debe servir a los que tienen el control. Miller usó palabras para impresionar. Carlin usó palabras para revelar. Miller se hizo el centro. Carlin hizo de la verdad el centro. Esa diferencia lo era todo. Carlin pasó su vida afilando su mensaje. Miller pasó su tiempo vistiéndose. Carlin habría mirado a Dennis Miller y habría visto a un artista que renunció a la lucha. Un hombre que cambió la honestidad por el estilo. Y Carlin nunca respetó ese intercambio. Para poder entender lo que la comedia significaba para Carlin, echemos un vistazo a una visión general de la trayectoria de su carrera. Comedia con un propósito. George Carlin fue uno de los comediantes más famosos e intrépidos de la historia estadounidense. Tuvo una carrera que duró más de 5 décadas y se hizo conocido por su voz audaz, sus fuertes opiniones y su forma única de hacer reír a la gente, al mismo tiempo que los hacía pensar. No solo contaba chistes para hacer feliz a la gente. Usó la comedia para señalar los problemas de la sociedad, y no se contuvo. George Carlin comenzó su carrera a finales de la década de 1950. Al principio, trabajó como comediante de stand-up regular e hizo apariciones televisión. Aquellos primeros días, vestía trajes pulcros e hizo rutinas de comedia seguras. Contó historias divertidas e interpretó personajes que el público encontró divertidos. Incluso apareció programas populares como The Tonight Show. A la gente le agradaba, pero Carlin no estaba completamente satisfecho. Sentía que estaba escondiendo sus verdaderos pensamientos detrás de una máscara. La década de 1970, Carlin hizo un gran cambio. Dejó ir su imagen limpia y comenzó a decir lo que pensaba el escenario. Se dejó crecer el cabello, usó ropa casual y habló sobre los problemas de la vida real. Su comedia se volvió más aguda, más profunda y mucho más honesta. Comenzó a cuestionar al gobierno, la religión, los medios de comunicación y las reglas cotidianas que la gente seguía sin pensar. No le importaba ofender a la gente. Quería que abrieran los ojos. Uno de los momentos más famosos de Carlin llegó Mi 72 con su rutina llamada 7 palabras que nunca se pueden decir la televisión. Esta actuación causó un gran debate sobre la libertad de expresión y lo que debería permitirse la televisión y la radio. La rutina condujo a una batalla legal que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aunque causó problemas, también hizo que Carlin fuera más popular. La gente comenzó a verlo como algo más que un comediante. Era un crítico social que usaba el humor para desafiar al sistema. A lo largo de su carrera, Carlin lanzó más de una docena de álbumes y especiales de comedia. También escribió libros y actuó algunas películas. Sus espectáculos de stand-up siempre fueron inteligentes, rápidos y poderosos. Usó juegos de palabras, sarcasmo e incluso ira para transmitir sus puntos de vista. Pero nunca habló solo para quejarse. Quería que la gente cuestionara lo que creía y por qué lo creía. Carlin tenía una forma especial con las palabras. Estaba fascinado por cómo la gente usa el lenguaje para ocultar la verdad. Bromeó sobre cómo los políticos usan palabras suaves para hacer que las cosas malas suenen mejor. Se burló de cómo la sociedad crea reglas falsas para controlar a las personas. Mostró cómo a veces las personas creen cosas solo porque se les enseñó a hacerlo, no porque tengan sentido. Su comedia ayudó a la gente a ver a través de las mentiras y a pensar por sí mismos. A medida que Carlin envejeció, su comedia se volvió más oscura.
Habló más sobre la codicia y el fracaso de la sociedad. Algunas personas pensaron que era demasiado negativo, pero muchos fans lo respetaron por ser real. No trató de complacer a todos. Dijo su verdad incluso cuando fue dura. E incluso cuando estaba enojado, todavía hacía reír a la gente. Ese fue su don. Cuando falleció 2008, George Carlin había dejado una fuerte huella en el mundo de la comedia. Ganó premios y recibió muchos elogios. Pero lo más importante es que inspiró a generaciones de comediantes a decir lo que piensan sin miedo. Demostró que la comedia podía ser más que solo chistes. Podía ser una poderosa herramienta para la verdad. El estilo de George Carlin era crudo e intrépido. No le importaba gustar. Le importaba ser real. Es por eso que sus palabras todavía importan hoy. Hizo reír a la gente, pero también los hizo pensar. Y eso es lo que lo convirtió uno de los más grandes. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic el siguiente video que se muestra a tu pantalla.